Ya. Entonces ahora entramos a enfermedades de felinos. Los gatos ya les dije que están cobrando más importancia en la clínica de animales menores. Entonces tenemos que ir preparándonos ya para detectar los problemas en esta especie. Hay varios problemas, vamos a tocar solamente los principales. Entre esos está inmunodeficiencia felina, ¿no? Esas son la abreviación de FIF. Entonces, esta enfermedad es producida por un retrovirus de la familia Retroviridae, es un virus ARN. Generalmente los virus ARN son mutantes. Tiene 6 subtipos de virus, A, B, C, D, E y F. Esta enfermedad está distribuida en todo el mundo. Ya, en cuanto a la patogenia, después de ingresar el virus al organismo, que generalmente se produce por mordeduras, los gatos tienen la costumbre de morderse, se replica en el tejido linfoide local, ¿no? O sea, en el lugar más cerca que le muerde, hay ganglios linfáticos y ahí se replica. Se multiplica por la sangre, hay viremia, y va hacia el vaso, timo y nódulos linfáticos. Luego pasa al tracto gastrointestinal, pulmones, riñón y sistema nervioso, prácticamente a todos los órganos, ¿no? El virus se replica en los linfocitos T y en los linfocitos B, y también en los macrófagos, ¿no? Estimula la producción de linfoquinas inflamatorias, ¿no? Sustancias que intervienen en los procesos inflamatorios. En la fase de latencia clínica, solamente vamos a ver en el hemograma una disminución de los linfocitos, una linfopenia, bueno, alteración en la citoquina, que eso no podemos ver, y por tanto hay una debilitación del sistema inmunológico, ¿ya? Cuando una de las células de los leucocitos disminuye, hay un ya debilitamiento de la inmunidad. Pero más claro se hace en la fase de inmunodeficiencia, donde ya disminuyen todos los leucocitos. Y es una enfermedad muy similar al SIDA de los humanos. La muerte se produce en varios años. Y muchas veces, a ver, apaguen sus micrófonos. Gustavo Barriga, por favor, tu audio. Ya hemos pasado, señorita, ya hemos pasado. Estamos ya en la clase. Entonces produce inmunodeficiencia igual que el SIDA y van a morir los animales por otras causas muchas veces. En cuanto a los signos clínicos, solamente afectan a los gatos domésticos y algunos felinos salvajes como la pantera, las pumas. Y esto es importante. La incidencia es mayor en gatos de 3 años, ¿no? Hay otras enfermedades que afectan a gatos más jóvenes, ¿no? Vamos a ver después. ¿Y cuáles son más afectados? Los gatos de vida libre, o sea, esos que paran por los tejados, fuera de la casa. El virus se excreta por la saliva, también está presente en la sangre, las lágrimas y la leche. La transmisión es por las mordeduras, el contacto directo con la saliva o a través de las mucosas. Otras vías de menor importancia, pero que pueden transmitir, son la venérea, transplacentaria y a través del calostro. Los gatos infectados quedan de por vida infectados. Muchos no van a desarrollar signos clínicos, inmunodeficiencia, pero pueden contagiar, pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Bueno, aquí continuamos. Los signos clínicos y lesiones.
El curso de la enfermedad es variable. Muchos gatos no presentan signos clínicos, permanecen en la fase subclínica durante toda su vida, ¿no? Son aparentemente sanos. En algunos casos, los signos clínicos pueden presentarse en los 2 primeros años después de la infección, ¿no? Y pueden tener agrandamiento de ganglios linfáticos, fiebre. En el hemograma observamos leucopenia, anemia, lesiones cutáneas, como en este caso, oculares, respiratorios, estomatitis, gingivitis, generalmente estos últimos debido a infecciones secundarias o agentes oportunistas, generalmente son bacterias, ¿no? Alguna vez pueden producir tumores, especialmente linfomas, ¿no? Lo que pasa es que como está inmunodeprimido el animal, predispone a la presentación de otras enfermedades, y otras enfermedades también son los problemas de cáncer, ¿no? Y en este caso más predispone a la presentación de los linfomas. Alteraciones neurológicas se observa en el 5% de los gatos enfermos. Puede haber ataxia, dificultad para caminar o no camina, convulsiones, temblores, cambio de comportamiento y demencia, ¿no? Esos son los signos que podemos observar. Aquí vemos en esta fotografía, por ejemplo, estas lesiones que son una pioderma. ¿Pero por qué se presenta? Porque el gato está inmunodeprimido, ¿no? Una infección bacteriana. Aquí vemos una gingivitis, ¿no? Inflamación de la encía, ¿no? Debido a la inmunodepresión, ¿no? Y la presentación de úlceras en algunos casos. Como está inmunodeprimido, muchos gatos contraen otras infecciones, inclusive micóticas. Por ejemplo, aquí está un gato con criptococosis, ¿no? De igual manera, aquí vemos los criptococos en las almohadillas plantares, hiperkeratosis. Igual aquí vemos estas lesiones por criptococos, granulomas inflamatorios. Esta enfermedad ya la hemos visto aquí en nuestro medio y hemos tenido ya varios casos, ¿no? Entonces, posiblemente ya estaban infectados los gatos con inmunodeficiencia felina. En cuanto al diagnóstico, va a ser la importancia, la historia clínica, los signos clínicos que observamos, las lesiones, y en el hemograma, ¿qué observamos? Alteraciones similares al SIDA, ¿no? El virus se va a multiplicar en las células mononucleares y nos va a producir neutropenia, trombocitopenia, eosinopenia y linfopenia, ¿no? O sea, todos los leucocitos van a disminuir, o sea, una panleucopenia. Al comienzo puede haber linfocitosis porque hay una estimulación antigénica y luego va a haber la linfopenia, ¿no? Como la infección o el virus ataca a la médula ósea, hay una pancitopenia, es decir, todas las células que se producen en la médula ósea, leucocitos, eritrocitos y plaquetas, van a disminuir, por eso se llama pan, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo, decimos pandemia del coronavirus, porque afecta a muchos países del mundo, ¿no? Aquí afecta a todos los leucocitos, eritrocitos y plaquetas. La anemia es no regenerativa en varios casos, ¿no? Cuando hacemos química sanguínea, observamos que urea y creatinina están aumentados porque ya produce un daño renal, ¿no? En la orina observamos proteinuria, presencia de proteína por el daño renal, y la densidad va a bajar a 1040, de menos de 1040, ¿no? Porque nos va a indicar que ya hay un daño renal, insuficiencia renal crónica, ¿no? Después hay otras pruebas que no están a nuestro alcance, como pruebas de PCR, ELISA, aunque creo que en algún momento ya han llegado estas pruebas rápidas que pueden ayudarnos un poquito en el diagnóstico, ¿no? Pero con las alteraciones hematológicas muchas veces es suficiente.
aunque a veces puede haber inmunodeficiencia felina y también la panleucopenia felina, que son enfermedades similares. El problema en gatos es la complejidad de alteraciones que nos ocasionan estas enfermedades y clínicamente a veces es difícil reconocer, salvo algunos casos que vamos a ver. En cuanto a la prevención y control, hay vacunas en este momento. Creo que aquí decía poco éxito, ¿no? Pero eso dice la literatura. Aunque ya hay en este momento vacunas que tienen un poco más de confianza, ¿no? De confiabilidad. El control. La infección por el virus de la inmunodeficiencia felina no produce cuadros, en general, no produce cuadros clínicos graves ni tiene mucho impacto en los criaderos o refugios, ¿no? De todas maneras, se recomienda la separación de los animales, que no estén animales mezclados, adultos con jóvenes, o que vengan de otra procedencia. Si hay muchos machos, hay que castrar porque pelean entre ellos, porque se transmite la enfermedad por mordeduras, ¿no? Se vuelven agresivos los machos que son enteros. En algunos casos se tendrá que llegar al sacrificio de los animales positivos o muy agresivos, ¿no? Especialmente en los criaderos, ¿no? Y en algún momento se puede justificar hacer las pruebas diagnósticas, el diagnóstico correcto. El tratamiento. Estamos hablando de enfermedades víricas, no hay un tratamiento efectivo, solamente se tratan las infecciones secundarias, como las bacterianas. Bueno, si hay, por ejemplo, Cryptococcus, que es un hongo, se trata con antimicóticos. Hay el interferón, que evita la replicación vírica, si es precoz, pero no es fácil encontrar interferón para el tratamiento, ¿no? Aunque los signos clínicos pueden desaparecer, pero no los tenemos en nuestro medio. La supervivencia y calidad de los animales tratados es elevada generalmente. El tratamiento no elimina totalmente la infección, es decir, los animales van a quedar infectados de por vida. Ya. Tenemos otra enfermedad que es bastante poquito compleja, que se la ha agrupado como una enfermedad respiratoria felina, ¿no? En general nos producen, por su nombre lo indica, trastornos respiratorios, pero hay otros signos clínicos también un poquito diferentes. Es una enfermedad también muy difundida en nuestro medio, ¿no? O sea, las enfermedades que les estoy nombrando están ya presentes en nuestro medio. Entonces, la enfermedad respiratoria felina es un conjunto de enfermedades causadas por varios agentes, como el virus de la rinotraqueitis infecciosa felina, calicivirus felino, bordetella bronchiséptica y clamidia felis. Son bacterias y virus. Entonces, en la etiología, es producida por el virus de la rinotraqueitis infecciosa felina, que es un herpes virus felino, ¿no? El herpes virus felino 1. Ahí está la familia Herpesviridae, es un virus ADN, ¿no? Y produce infecciones latentes en el tracto respiratorio superior. El otro agente es el calicivirus felino, ¿no? Es un virus de la familia Calciviridae, es un virus ARN. Esas son las características, sin envoltura del género Besivirus. Tiene variaciones genéticas, o sea, es mutante también. Está asociado a la presentación de úlceras orales y alteraciones en el tracto respiratorio superior. Y algunas cepas son de alta virulencia, ¿no? Muy patógenas. Después tenemos a bacterias como Bordetella bronchiséptica. Es la misma, bueno, muy parecida a la cepa que causa la rinitis atrófica en cerdos. Bueno, un cocobacilo gram negativo con flagelos, móvil, posee fimbrias, produce toxinas, igual que en el cerdo, ¿no? Produce toxinas, coloniza el tracto respiratorio superior
del aparato respiratorio, puede producir infecciones crónicas. Y por último tenemos las clamidias, ¿no? La Clamidofilia felis, es una bacteria gram negativa intracelular y se multiplica en la conjuntiva, o sea, en el ojo. Esos son los 4 agentes que causan esta enfermedad. Y aquí los tenemos, ¿no? El virus de la rinotraquitis infecciosa felino, el calicivirus, la bordetella bronchiséptica y las clamidias. En cuanto a la epidemiología, al contrario de la anterior enfermedad, esta enfermedad se presenta de preferencia en animales de pocas semanas de edad y en grupos de animales, ¿no? Donde hay gran cantidad de gatos es más probable que se presente. ¿Qué factores se asocian a la presencia de estas enfermedades? Los agentes que causan, la virulencia de las cepas o del tipo de microorganismos, el alojamiento, ¿no? Mientras más suciedad hay en el alojamiento, las probabilidades son mayores. La edad, por supuesto, ya dijimos que afecta a animales de pocas semanas. Y el estado de inmunidad del animal, como también el estrés, ¿no? Situaciones de estrés. La morbilidad es elevada, o sea, rápidamente se contagian. La mortalidad es relativamente baja en las colectividades, aunque algunas cepas de calicivirus pueden tener alta virulencia, se contagian rápido, ¿no? La mortalidad puede ser elevada en jóvenes y adultos. Los gatos portadores ocasionan la permanencia de los microorganismos en el medio, y siendo endémica muchas veces en estos grupos de gatos, ¿no? La transmisión por el calicivirus por felino es por contacto estrecho entre animales, ¿no? Se excreta por la excreción del virus de la rinotraquitis infecciosa felina es por las secreciones orales y conjuntivales, inclusive hasta 2 semanas después de la infección. El calicivirus se encuentra en gran cantidad de este virus en las secreciones orales y conjuntivales, la bordetella bronchiséptica en las secreciones orales y nasales y la clamidia felis en las secreciones conjuntivales, ¿no? Esa es la ubicación en las diferentes secreciones. En cuanto a la patogenia, el virus de la rinotraquitis infecciosa felina se multiplica en la conjuntiva, cornetes, nasofaringe, rara vez pasa a la sangre, ¿no? Y puede producir infecciones latentes en varias localizaciones y alguna vez en el ganglio trigémino. El calicivirus se replica en la lengua, ¿no? Hay pequeñas diferencias, ¿sí? Se replica en la lengua, orofaringe, bronquios, pulmón, aparato digestivo, en ocasiones en las articulaciones. A veces hay infecciones sistémicas, o sea, se difunden por la sangre, ocasionando una alveolitis, o sea, afectando a los pulmones. También puede ocasionar vasculitis y lesiones cutáneas. Hay algunas cepas que pueden producir coagulación intravascular diseminada, que está muy de moda ahora con el coronavirus, ¿no? Ya hemos tocado ese aspecto. Pero estas coagulaciones intravasculares diseminadas están principalmente en el hígado y pulmones, ¿no? Cuando afecta pulmones ya es más grave. Los gatos infectados pueden permanecer infectados durante 2 a 3 meses, pero algunos permanecen varios años. Bordetella bronchiséptica coloniza el epitelio respiratorio, puede ocasionar infecciones crónicas, produce toxinas, es lo que veíamos en la rinitis atrófica también, produce toxinas dermonecróticas y
dermonecrótica en la piel y también en la tráquea. En la tráquea destruye el epitelio ciliar. La clamidia felis infecta la conjuntiva, aunque también puede colonizar vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la mayoría producen, o todos producen lesiones en el tracto respiratorio superior y algunas inclusive ya a nivel de pulmón y otras lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, es muy variable los signos clínicos y las lesiones. Entonces, los signos clínicos son variados, cuadros respiratorios de leves a graves, la mortalidad principalmente en animales de vida libre, ¿no? En los animales de vida libre siempre hay mayores problemas que los gatos que los tenemos dentro de las casas o dentro de los departamentos. ¿Qué observamos de signos clínicos en la rinotraquitis infecciosa felina? Por supuesto, rinitis, conjuntivitis, por eso su nombre lo dice, rinotraqueitis. Rino es nariz, traqueitis es tráquea. Rinitis, bueno, además conjuntivitis, fiebre, depresión, anorexia, queratitis ulcerativa, inflamación de las vías respiratorias superiores altas, a veces osteólisis de cornetes nasales, muy parecido a la rinitis atrófica porcina. Osteólisis de cornetes nasales, el calicivirus, el calicivirus felino produce en casos cuando se presenta en forma típica, una infección postnatal aguda, o sea, después del nacimiento, aguda o leve del aparato respiratorio superior, ¿no? Puede presentar vesículas y úlceras orales, o sea, en la boca. A veces conjuntivitis y neumonía, ¿no? Cuando se difunde a través de la sangre, produce una enfermedad sistémica, puede producir fiebre, disnea, neumonía, úlceras orales, y en las úlceras también en las almohadillas plantares, edema facial, enteritis, hemorragia, ictericia, en gatitos y adultos con o sin vacunación, ¿no? Con una vacuna no son tan efectivas. La mortalidad puede llegar de un 50 a 70%, principalmente en animales jóvenes, ¿no? Este mismo calicivirus puede producir una estomatitis y gingivitis crónicas, ¿no? Por infecciones que son persistentes y duran mucho tiempo. Y ahí se introducen también bacterias. Ese es el problema, es un sinnúmero de alteraciones que producen estas enfermedades, ¿no? La bordetela bronchiséptica produce fiebre, catarro nasal, estornudos, conjuntivitis, a veces neumonía, cianosis grave por complicación con otros agentes, principalmente bacterias, ¿no? Clamidia felis produce conjuntivitis intensa, uni o bilateral, hiperemia de la membrana nectitante, malestar ocular, ¿no? Aquí vemos, fiebre transitoria, anorexia, adelgazamiento, ¿no? Entonces, muchos de los signos clínicos son comunes a varias de estas enfermedades. El diagnóstico es bastante difícil, a no ser que cuando veamos esas úlceras orales podemos acercarnos al diagnóstico de calicivirus, ¿no? Pero en las demás no hay signos patoneumónicos para cada enfermedad. Generalmente todas van a cursar con problemas respiratorios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque participan muchos agentes en la presentación de esta enfermedad, ¿no? Bueno, de laboratorio también poco se puede hacer. No hay alteraciones claras, ¿no? Se pueden hacer cultivos para bordetela, ¿no? Bronchiséptica y hacer antibiogramas, ¿no? Pero para los virus no se puede hacer nada. Para las clamidia es difícil.
para virus y las clamidias se hace PCR y inmunofluorescencia directa. Pero tampoco esos diagnósticos los tenemos en nuestro medio. Creo que lo único que tenemos en nuestro medio es de pruebas rápidas para la panleucopenia felina. Ya. Tratamiento. Tampoco los tratamientos son efectivos porque hay esa combinación de agentes bacterianos y víricos dificulta el tratamiento. Pero de todas maneras, cuando hay deshidratación, son sintomáticos, se aplica fluidoterapia, mucolíticos, antibióticos, ¿no? Principalmente bortetela y otros agentes secundarios, antiinflamatorios, analgésicos, para los problemas oculares, gotas oculares, ¿no? Nebulizaciones si hay problemas pulmonares, y los antivirales que, igual que para el coronavirus, ¿no? Pocos antivirales hay que son efectivos. No hay antivirales efectivos, ¿no? El interferón se utiliza, ¿no? Especialmente para calicivirus, pero no va a venir solo, pues viene mezclado con otras enfermedades. Hay que darle una buena alimentación, generalmente una dieta blanda y que puedan consumir en forma adecuada los animales. En cuanto a la prevención y control, para rinotraqueitis y felina y calicivirus hay vacunas y hay que vacunar a las gatas en forma anual y antes de la monta. Siempre estas vacunas son más o menos efectivas, no tienen total efectividad, pero más o menos protegen. Entonces, esta es la mejor forma de prevención o control. Y a los gatitos, vacunar entre las 6 a 9 semanas de edad y luego a las 12 semanas y después anualmente. Bueno, evitar cruzar gatas con antecedentes de la enfermedad porque a veces pueden pasar las gatas por contacto directo al nacer o por la placenta, especialmente los virus. Aislar a las gatas preñadas 3 semanas antes del parto, buenas prácticas de manejo, higiene, alimentación y evitar situaciones de estrés. Una cosa que hay que tomar en cuenta, que las vacunas evitan o reducen el cuadro clínico, pero no impiden que el animal se infecte, ¿no? Siempre se va a infectar el animal y puede comportarse como portador. Eso es lo complejo de estas enfermedades en gatos, ¿no? Que no se puede eliminar la infección. Y las vacunas tampoco nos van a asegurar el 100%. No hay ninguna vacuna que proteja el 100%, pero la protección no es tan alta. La protección frente a cepas de alta virulencia de calicivirus es limitada, pero de todas maneras hay que colocar nomás las vacunas, que es la mejor forma y más barata de prevención. Ya, si tenemos alguna pregunta. Stephanie. Ya. ¿Alguna pregunta? Cambiamos otro. No, doctor. Ya, continuamos entonces. Vamos a ver peritonitis infecciosa felina. Es otra enfermedad que ya hemos visto varios casos en nuestro medio. Es producida por un virus, es producida por un coronavirus. Es un virus ARN, también mutante, y tiene los tipos 1 y 2. Son sensibles a las temperaturas, a temperaturas altas o a temperaturas bajas, sensible a los desinfectantes y detergentes comunes. No es un virus tan resistente. La fuente de infección son los gatos que tienen infecciones subclínicas, ¿no? Aparentemente sanos, están difundiendo la enfermedad.
Se transmite por la excreción, por las heces, también por la saliva y las secreciones nasales. Se transmite por vía oral, ocasionalmente por la vía inhalatoria, por la vía respiratoria, directa o indirectamente. Entonces es una enfermedad de fácil transmisión. En cuanto a la patogenia, el virus ingresa por ingestión o inhalación al organismo, se replica en las amígdalas o tonsilas y la orofaringe. 2 días después llega al intestino, al ileum y al colon. Se multiplica el virus, se replica, se ubica en los monocitos de la sangre. Cuando los monocitos, cuando están en la sangre son monocitos, pero en los tejidos generalmente ya se los llama macrófagos. En los macrófagos, las células endoteliales de los pequeños vasos, se replican los enterocitos en el epitelio del intestino, pero no llegan a atravesar la mucosa, o sea, no producen, por tanto, diarrea hemorrágica. Se produce un cuadro inflamatorio y, si es grave, en muchos casos puede ocasionar la muerte. Entonces, recordamos que el virus se multiplica en los macrófagos. Esta multiplicación es lenta durante 2 semanas después de la infección. Puede haber una cierta producción de anticuerpos y en muchos casos los animales eliminan la infección en esa etapa. No siempre llegan a desarrollar la infección. Entonces, la infección luego se extiende al intestino, vaso, páncreas, hígado, riñones, pleura, peritoneo, sistema nervioso, ojos, o sea, prácticamente todos los órganos, y produce una inflamación ocasionando lesiones granulomatosas en varios órganos. Y esto es algo destacable, importante, ¿no? Gato que viene, por ejemplo, con un acúmulo de líquido en el peritoneo, en la cavidad abdominal, hay que investigar de qué se trata, ¿no? Entonces, hay un acúmulo de líquido ambarino, o sea, un líquido amarillento, con altos niveles de proteínas. Vamos a ver eso en el diagnóstico. Pero que ese líquido tiene pocos linfocitos, neutrófilos y células plasmáticas, ¿no? Esto nos sirve para diferenciar de la leucemia linfocítica mediastínica, ¿no? Que también produce un acúmulo de líquido, pero cuando observamos ese líquido se observan linfocitos. Pero aquí no, aquí se observan pocos linfocitos y neutrófilos, ¿no? Entonces esta es una característica de la enfermedad y nos ayuda a diferenciar de la leucemia, de la leucemia mediastínica, que es producida por linfocitos principalmente. En otros casos, bueno, a veces se controla la enfermedad, pero en otros casos se desarrolla la enfermedad y el virus se replica en los macrófagos y después se salen de los macrófagos y van a afectar a varios órganos. En cuanto a los signos clínicos y lesiones, hay presencia de ese líquido ambarino, necrosis granulomatosa en varios órganos, hay la presencia de fibrina, vamos a ver en otra fotografía, la presencia de fibrina en el peritoneo, pleura y otros órganos. Puede observarse pérdida de peso, depresión, anorexia, fiebre, derrame pleural en algunos casos, edema en zonas bajas, principalmente aquí en el vientre, y en algunos casos va a haber ictericia y pericarditis. La muerte puede ocurrir en 3 a 6 meses de iniciado los signos clínicos. En esta forma efusiva o húmeda, se presenta el 90% de los gatos, ¿no? Van a sufrir peritonitis, o sea, el acúmulo de líquido aquí en la cavidad abdominal. Y el 25 a 40% pueden presentar pericarditis, o sea, acúmulo de líquido en la cavidad torácica, ¿no? 90% en la cavidad abdominal
y 25 a 40% de los casos en la cavidad torácica. Entonces hay que investigar dónde se encuentra ese líquido. Esa es la forma húmeda o efusiva, pero en la forma seca o no efusiva, se presenta en menos casos, pero hay. Las lesiones granulomatosas representan lesiones granulomatosas, pero menor que en la forma efusiva. El curso es lento, es más lento o dura años. Esas lesiones granulomatosas están en hígado, riñones, páncreas, nódulos linfáticos mesentéricos, sistema nervioso central, y se van a presentar signos nerviosos, eso sí, pues aquí afecta más al sistema nervioso, en el 10 a 30% de los casos, ¿no? Como también parálisis, temblores, ataxia y rigidez muscular. En algunos casos vamos a tener alteraciones oculares, como queratitis, uveitis, alteraciones de la retina. Entonces va a haber problemas de visión, ¿no? Eso puede ser un signo clínico importante. Pero esta forma de presentación es menos frecuente. Y aquí tenemos en la forma efusiva, cuando abrimos la cavidad abdominal, vemos un contenido amarillento y con los depósitos de fibrina que pueden estar cubriendo los intestinos y también el hígado, ¿no? Fibrina se llama porque tiene esa forma de fibras, de redes, ¿no? Que son exudación de proteínas por una inflamación aguda. Entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico del animal en vivo, se saca por punción este líquido y se analiza este líquido, ¿no? Entonces, en vivo se puede dar un diagnóstico más o menos con mucha aproximación, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser importante, la historia clínica, los signos clínicos, la epidemiología de la enfermedad, analizar este líquido amarillento, acítico amarillento, que cuando tiene un valor de proteínas, o sea, eso medimos en un refractómetro, cuando tiene un valor de proteínas de más de 12 gramos por litro y pocos leucocitos, estamos aproximándonos mucho al diagnóstico de peritonitis infecciosa ferina, ¿no? Entonces, este es un método de diagnóstico fácil y barato, ¿no? Ver las proteínas en el líquido, cuando es mayor a 12 gramos por litro, pocos leucocitos en el sedimento, estamos frente a peritonitis infecciosa felina. Bueno, después de histopatología, en otros se puede hacer animales muertos, no sé si algún propietario quiere llegar a eso, bueno, se basa, ¿no? Después no tenemos otros medios de diagnóstico en nuestro medio, ¿no? Pues lo que podemos hacer es hasta histopatología, todo esto, ¿no? Pruebas de PCR y ELISA no están disponibles. El tratamiento, estamos hablando de un virus, también es solamente sintomático, ¿no? Se pueden utilizar corticoides para disminuir la inflamación, fármacos inmunodepresores, que son los corticoides, son inmunodepresores. En la forma efusiva, porque esa forma efusiva es una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Grave. Para disminuir esa respuesta inflamatoria se pueden colocar corticoides, ¿no? Y para evitar la formación de complejos inmunes, ¿no? Los antibióticos para infecciones secundarias, si hay deshidratación, fluidoterapia, y en muchos casos lo más aconsejable es llegar nomás a la eutanasia, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad vírica, entonces el tratamiento no siempre va a ser efectivo. La prevención. Hay vacunas, no sé si en este momento ya han llegado aquí a nuestro medio, ¿no? Pero en Europa están utilizando vacunas que no tienen todavía una buena efectividad,
¿no? No olvidemos que estos virus ARN son virus mutantes y, y no es fácil desarrollar vacunas efectivas, igual que en el coronavirus. ¿Alguna pregunta? Ya, pasamos a otra. Ya. Bueno, entonces pasamos a otra enfermedad que es la leucemia felina. También es muy frecuente en gatos. Ya hemos tenido un sinnúmero de casos en nuestro medio, ¿no? Con diagnósticos de laboratorio. Entonces, el virus de la leucemia viral felina, ¿no? Estas son las abreviaciones de esa enfermedad. Así lo van a encontrar en la literatura. Es un retrovirus. Tiene 3 genotipos, el 1, 2 y 3. Y todavía tiene 4 subgrupos, A, B, C, D y T. Bueno, el A solamente se transmite de gato a gato. Bueno, hay sus variantes. Pero esta enfermedad sí produce enfermedades neoplásicas, o sea, tumores, y también enfermedades no neoplásicas. Los retrovirus se replican a través de un ADN mediante la enzima transcriptasa reversa. Eso lo deben llevar ustedes en inmunología o en virología. En cuanto a la epidemiología, el virus de la leucemia viral felina solo afecta a los félidos, ¿no? A los gatos. Presenta formas clínicas neoplásicas y no neoplásicas. Al igual que otras enfermedades, la presencia de esta enfermedad es mayor en gatos de vida libre y de 2 años de edad. El virus se excreta por la saliva, sangre, lágrimas, heces, orina y también la leche. Se transmite por contacto directo con la saliva, que están viendo. Los gatos tienen la costumbre de hacer el lamido. La limpieza por mordeduras, ocasionalmente vía oral, venérea, transplacentaria y el calostro, ¿no? Casi todas las secreciones y excreciones son virulentas, transmiten el virus. Entonces el virus ingresa al animal por una de esas vías y se replica en las amígdalas o tonsilas y evoluciona a diversas formas. La forma abortiva se produce en aquellos animales en pocos animales que tienen una respuesta inmune ineficaz, ¿no? O eficaz, perdón. A ver, apague su micrófono. Apaguen su micrófono. Ya. Decíamos que la forma infección abortiva, pocos animales con respuesta inmune eficaz tienen anticuerpos neutralizantes y pueden eliminar el virus de todas las células sin viremia, ¿no? Entonces, esa es la forma abortiva. Y la infección regresiva, se produce la viremia transitoriamente, se ubica en los monocitos del virus, el virus entra a la médula ósea, donde está con una infección, produce una infección latente, y el virus se elimina por la saliva durante 3 a 6 semanas, inclusive varios meses. Y el virus permanece en las células, pero no se replica. Y aquí es el problema que a veces cuando hacemos las pruebas nos dan negativo, ¿no? Entonces, ni aún las pruebas de ELISA pueden ser confiables.
Ocasionalmente se reactivan y pasan a la fase progresiva. No hay signos clínicos, pero pueden desarrollar tumores o inmunosupresión, ¿no? O sea, igual van a producir una leucopenia o panleucopenia, igual que la panleucopenia felina, ¿no? Entonces, es nomás bastante compleja esta enfermedad. En la infección progresiva, el virus se multiplica en las amígdalas, luego pasa a la médula ósea, las mucosas, epitelios, y el virus persiste en la viremia, o sea, en la sangre, persiste el virus y luego se elimina, ¿no? En este momento son positivos a las pruebas cuando está en la sangre, ¿no? El pronóstico con tratamiento no es tan bueno, ¿no? Y la expectativa de vida de los animales es muy baja. Después, inclusive, hay una infección atípica o focal que puede afectar a veces a las mamas, vejiga urinaria, ojos y otros órganos, ¿no? Pueden producir anticuerpos frente a los antígenos GG70 que tienen estos virus y pueden producir una inmunidad celular que protege en algunos casos de la enfermedad, ¿no? O sea, el mismo animal responde en algunos casos a la enfermedad. ¿Qué alteraciones, esto es importante, qué alteraciones nos puede ocasionar el virus en el organismo? La presencia de tumores. Algunas cepas producen tumores que tienen esa característica. No se conoce exactamente el mecanismo, por qué ni cómo se produce, ¿no? Pero aparecen esos tumores. La inmunodeficiencia se produce por alteración en los neutrófilos y otras cepas en los linfocitos, y en general el virus afecta a todos los leucocitos. Entonces nos produce una panleucopenia. Y ahí es difícil, por ejemplo, diferenciar de la panleucopenia felina, ¿no? O de la inmunodeficiencia felina. Son tres enfermedades que por las alteraciones hematológicas son similares, ¿no? Igual nos produce anemias, ¿no? Degenerativas hemolíticas. Todas estas enfermedades que nos producen inmunodepresión se van a combinar siempre con micoplasma. Micoplasma es una riqueza que afecta a los eritrocitos, ¿no? Y en el gato es una de las principales causas de anemia, los micoplasmas, ¿no? Pero se hace presente esta enfermedad cuando hay estados de estrés o baja de las defensas. Y varias de estas enfermedades nos producen pues de estrés y baja de las defensas. Entonces se va a meter siempre micoplasma, ¿no? Que nos produce anemias hemolíticas y por lo que son infecciones por mucho tiempo, infecciones de tipo crónica, nos producen la formación de complejos inmunes y vamos a ver los daños que nos produce a veces en riñones, principalmente. Anemias hemolíticas autoinmunes. Aparte de producir otras alteraciones en riñones, pueden producirnos anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? O sea, son los propios anticuerpos que atacan a los eritrocitos en este caso, porque estamos hablando de anemias hemolíticas, ¿no? Hemos tenido ya varios casos en gatos y, bueno, también en perros, pero es por otras causas. También nos produce, por supuesto, que nos produce hemorragias y trombocitopenia, ¿no? Las hemorragias son principalmente por trombocitopenia. Las alteraciones neurológicas, el virus puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir un efecto neurotóxico. De ahí es que nos producen signos nerviosos de ataxia, los gatos andan con incoordinación, ¿no? Y esos son signos nerviosos que pueden ser debidos a esta enfermedad. La forma neoplásica, entre los signos y lesiones, signos clínicos y lesiones. Las neoplasias que más predominan son los linfomas, ¿no? O sea, son acúmulos, son tumores
donde hay un acúmulo de linfocitos, predominan los linfocitos. Es el tumor más frecuente. Y esto les decía, los linfomas mediastínicos o multicéntricos, estos linfomas aparecen en la cavidad abdominal, ¿no? Y dan lugar a la formación de un líquido en la cavidad abdominal que se puede confundir con peritonitis infecciosa felina, ¿no? Entonces, es importante hacer el análisis de ese líquido y son linfomas, vamos a ver en ese líquido gran cantidad de linfocitos. Ya hemos tenido varios casos de eso, ¿no? Entonces, no es peritonitis infecciosa lo que causa ese acúmulo de líquidos, sino son los linfomas. Las leucemias que pueden ser también linfoides, o leucemias de linfocitos, o mieloides. Mieloides se llama a las leucemias que afectan a los neutrófilos, nótenlo bien, a los neutrófilos, y también a los eritrocitos, ¿no? También hemos visto estos casos de leucemia nosotros. Más frecuente es la leucemia mieloide aguda, ¿no? El curso es rápido de estas leucemias. Mieloides que pueden ser por eritrocitos o pueden ser por neutrófilos. Y la forma no neoplásica. Bueno, los linfomas y las leucemias, las leucemias son tumores también que están en los órganos linfoides o en la médula ósea, ¿no? Igual los linfomas son tumores que están fuera de la médula ósea, ¿no? Y la forma no neoplásica nos produce inmunodeficiencia, ¿no? Vean lo complicado que es el diagnóstico por eso de estas enfermedades. Inmunodeficiencia, lo cual nos ocasiona infecciones secundarias. Recuerden ustedes que los leucocitos son como los soldados de un ejército, ¿no? Imagínense que en vez de tener 100.000 soldados, hay 100 soldados. Entonces hay una falta de defensas. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Hay menos leucocitos, entonces el organismo está propenso a que invadan otros agentes oportunistas que son, por ejemplo, la misma micoplasmas, otras bacterias, hongos sistémicos como el criptococos y otros hongos que también entran por la sangre, ¿no? Ingresan por la sangre. Y también nos producen enfermedades inmunomediadas. Esto es por la formación de complejos inmunes, ¿no? ¿Qué son los complejos inmunes? Son autoanticuerpos que afectan a las propias células del organismo. Y muchas enfermedades, ya les dije, bacterianas, víricas o parasitarias, que son de curso más o menos largo, producen la formación de estos complejos inmunes y nos causan daño renal, ¿no? Aquí tenemos una glomerulonefritis, ¿no? En muchos casos nos causa trastornos, insuficiencias renales. Uveitis, afecta al ojo. Poliartritis, inclusive en humanos, por ejemplo, la artritis reumatoide son enfermedades inmunomediadas, ¿no? Formación de complejos inmunes, ¿no? Poliartritis, infertilidad, abortos, muerte de los recién nacidos por alteraciones neurológicas, ¿no? Si hay alteraciones neurológicas, puede haber ceguera, ¿no? Problemas en la locomoción, ¿no? Incontinencia urinaria, enteritis y diarrea, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones que nos produce la forma no neoplásica. En el diagnóstico, bueno, la historia clínica nos puede ayudar de alguna forma, los signos clínicos importantes y las alteraciones en el hemograma. ¿Qué observamos principalmente? Podemos observar una panleucopenia o en algunos casos simplemente ya vamos a detectar las leucemias, ¿no? Hay que hacer análisis de los tumores, principalmente si son linfomas, ¿no? O si son
leucemias mielocíticas o linfocíticas, ¿no? El hemograma nos puede ayudar, ¿no? Y hacer exámenes citológicos de líquido peritoneal o de otros tumores, de los mismos ganglios linfáticos. Hay que hacer citológicos en algunos casos para detectar tumores de linfocitos, ¿no? Hay las pruebas de ELISA que son para leucemia viral felina y también vienen para inmunodeficiencia felina, ¿no? Hay los kits comerciales, aunque no son siempre confiables, ¿no? Para saber el estado del animal y la gravedad es importante hacer los hemogramas y las citologías de ganglios linfáticos, de líquido acítico, ¿no? Y ver qué contiene ese líquido. Eso es importante, ¿no? Y hay que diferenciar de otros tumores, ¿no? No siempre los tumores son de linfocitos, sino que hay otros tumores. Si no son linfocitos, entonces probablemente no se trata de esta enfermedad. Hay que pensar que estos animales tienen inmunodeficiencia y anemias, entonces van a estar predispuestos a otras enfermedades bacterianas, inclusive otras enfermedades víricas, parasitarias, ¿no? Parasitarias principalmente micoplasmas, ¿no? Porque micoplasma es una bacteria, pero que parasita a los eritrocitos, ¿no? Enfermedades fungósicas también pueden presentarse, ¿no? Tratamiento. El diagnóstico. Creo que me he saltado. El tratamiento. Estamos hablando de una enfermedad vírica, no hay mucho que hacer, solamente sintomático con antibióticos para evitar las infecciones secundarias. Si hay anemia, pensar en que puede ser micoplasma, y para micoplasma se usa la tetraciclina o la doxiciclina, ¿no? Que son efectivas, pero no vamos a eliminar la infección por virus, ¿no? Hay un interferón humano y un omega de origen felino que ayuden en algo, ¿no? Aumentan la esperanza de vida, pero tampoco lo tenemos en nuestro medio estos medicamentos. Entonces, poco lo que podemos hacer aquí, ¿no? Pero sí, la prevención y control es importante mediante vacunas inactivadas, monovalentes, polivalentes. En este momento sí hay vacunas en nuestro medio. La eficacia no es, por supuesto, total, ¿no? Y evitar la convivencia entre gatos positivos y negativos, ¿no? Si un gato permanece dentro del departamento, dentro de una habitación, es menos probable que se contagie, ¿no? Y hacer los controles periódicos con hemogramas, ¿no? Y las vacunaciones siempre cada año, ¿no? Para panleucopenia, para leucemia, ¿no? Entonces, esta enfermedad la tenemos también en nuestro medio, no es raro. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí, La adelante. vacunita, la triple felina, le ayuda para la prevención de estas enfermedades. Sí. Ya. Es la panleucopenia felina. La panleucopenia felina es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, producida por un parvovirus, el parvovirus de los gatos, ¿no? Esta es la etiología, familia Parvoviridae, la especie es parvovirus felino, y lo vemos aquí las partículas virales en materia fecal. ¿Qué especies son afectadas? Los félidos, los mapaches, ¿no? El coatí y el bisón, por supuesto los gatos, ¿no?
La transmisión es por la vía oral faríngea. También se transmite por fomites, o sea, fomites son los objetos inanimados, botas, calzados, carretillas, ruedas de vehículos, esos son los fomites, ¿sí? Están contaminados con heces de animales infectados y que llevan el virus de un lado a otro, ¿sí? También puede transmitirse transplacentario y posiblemente las pulgas también son vehículos de transmisión. El virus este virus resiste la inactivación, es sensible al hipoclorito de sodio en la dilución de 1 en 32, ¿no? La lavandina, y sobrevive en el ambiente por más de 1 año. Son virus muy resistentes de estos, ¿no? Este virus resiste la inactivación, ¿ya hemos visto? En cuanto a la patogenia, el virus ingresa por la vía oral o nasal, llega a las criptas intestinales y produce una enteritis aguda, ¿no? Puede llegar al tejido hematopoyético y nos produce panleucopenia. Fíjense que estamos viendo muchas enfermedades en gatos que nos produce panleucopenia, ¿no? Por eso que es un poco difícil el diagnóstico de estas enfermedades. Afecta al tejido linfoide, una depresión del tejido linfoide. En el feto hay una ocasión a la muerte fetal e hipoplasia cerebelosa, ¿no? Bueno, aquí está la descripción, el resumen de la patogenia. Entra por la vía oral nasal, se replica en el tejido linfoide, produce una viremia, pasa a la sangre, ¿no? Puede ser persistente en la sangre y se puede comportar como un portador asintomático, ¿no? Pero en otros casos puede dar lugar a la formación de tumores, ¿no? Puede producir una mielosupresión, o sea, afecta a la médula ósea, ¿no? O una inmunosupresión de las defensas, ¿no? Puede estar en forma transitoria y en forma latente, o sea, no desarrolla signos clínicos, ¿no? Llega a la médula ósea, está en forma latente, pero puede producir también neoplasias, ¿no? Ese es el problema. Cuando hay una inmunodepresión también, pues, el organismo puede formar anticuerpos, ¿no? Puede dar lugar a la formación de anticuerpos, perdón, les explico. Los anticuerpos no solamente son para virus, bacterias o parásitos, sino también para destruir células tumorales, ¿no? Y en este caso el virus puede producir tumores, ¿no? Como está inmunodeprimido, esas defensas no actúan bien y pueden producirse los tumores, ¿no? Entre los signos clínicos hay una forma subclínica en gatos, principalmente en gatos adultos, y rara vez que se generaliza, ¿no? El problema es más en gatos jóvenes, ¿no? En gatos jóvenes o en gatitos la incidencia es, inmortalidad es más alta, ¿no? Hay anorexia, depresión, fiebre, vómitos, diarrea, hay deshidratación. Si abrimos los gatitos vamos a ver las asas intestinales engrosadas y hay la susceptibilidad a septicemias. Esto hemos visto en varios casos en gatos. Cuando les sacaban sangre, veíamos en algunos casos una desviación marcada a la izquierda, lo que nos indica septicemia, o hemos visto inclusive bacterias en la sangre, ¿no? En esos casos los gatos murieron en 48 horas. La mortalidad en gatitos es alta, entre el 50 al 90%. Entonces, esta enfermedad es muy importante